Shalom Shalom, Parashat Tzav. Esta parashá es la segunda parashá del Sefer Vaikra, el tercer libro de los Hamishah Humshei Torah. Se siguen estructurando, se siguen mencionando todos los pratim, los detalles de los diferentes tipos de ofrendas llamados korbanot que se presentaban en el Mishkan, en el tabernáculo, en el desierto, y que después continuó esa misma abodá en el Bet HaMikdash, en el templo, en el primero, en el segundo, Be'ezrat Hashem bimehera b'yameinu, en el tercer Bet HaMikdash. Nuestra parashá comienza con una mitzvah bastante interesante, que es la mitzvah de mantener un esh tamid, o sea, de mantener un fuego constante, continuo, ¿okay? O sea, que sea un fuego que no se apague nunca. Se llama esh tamid, fuego continuo, de siempre. Y dice así la Torah: Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Y habló Hashem a Moshe y le dijo lo siguiente: Tzav et Aharon be'et vanav. Manda a Aarón, Aarón a Cohen es el Cohen Gadol, be'et vanav, el resto de los Kohanim, lemor, diciéndoles lo siguiente. Tzav, ¿qué es lo que tienes que decirles? Zot Torat Haolah. Esta es la forma, parte del resto de los detalles de cómo se realizaba el Korban Olah. El Korban Olah es el Korban que se quema por completo sobre el altar, denominado, conocido también con el nombre de holocausto. Hi Haolah al Mokdah. Este es el Korban Olah que es puesto sobre la Mokdah. Mokdah es el lugar donde hay fuego, se llama Mokdah. A la Mizbeach, que este Mokdah, este lugar donde hay fuego, está en el Mizbeach, sobre el altar. Kol halayla ad boker, toda la noche hasta la mañana. Be'esh a Mizbeach tukadvo. Y toda la noche hasta la mañana el fuego del altar arderá en ese lugar. Se refiere al, como dice Rashi, nos habla de que el resto de las partes del Korban Olah, uno de los detalles de la presentación de este Korban, se dejaban ahí, se quemaban hasta la mañana. Y por lo tanto hay un fuego que está allí constantemente. Después, más adelante, esto que acabo de leer es el Perek Vav, el Pasuk Aleph, el principio de nuestra parashá. Después, más adelante, en el Pasuk Hei, hay acá una mitzvah anterior sobre el quitar la ceniza, pero quiero dedicarme más al tema del fuego que está sobre el altar, los fuegos que están sobre el altar, para estudiar después más en profundidad lo que este símbolo, el símbolo del fuego, funciona, cómo funciona dentro de la Habodat del templo. En el Pasuk Hei dice: Ve'aesh ala mizbeach tukadvo. El fuego que está sobre el altar arderá sobre él, lo tichbe, no podrá ser apagado. Ubier alea hakohem eitzim, y quemará sobre él, sobre este fuego, el kohen eitzim, o sea, madera. Boker, baboker, mañana tras mañana, o sea, constantemente. Beará alea haolah. Sobre este fuego en el que se pone la madera, sobre este se hará el korban olah, el holocausto que se traía todas las mañanas, Korban Olah, Beiktir alea helbei hashlamim. Y también sobre este fuego se van a quemar los cebos de otro tipo de korban que se llama Korban Shlamim. Esh tamid tukad al hamizbeach lo tichbe. Termina el pasuk que esté diciendo: un fuego constante arderá sobre el altar y no se apagará. Aquí termina la primera parte de la parashá. Sabemos que las parashiot de las secciones de la Torah son divididas como en temas. Y acá termina un tema que contiene como tres grandes puntos. Uno, el hecho de quemar el resto de las partes del Korban Olah, algo que tiene que ver con la boda de los Kohanim con respecto a la ropa que ellos tienen. Y lo más importante, que es lo que quiero realzar acá, es el tema del verbo yaked. En Rashi dice, sobre el Pasuk Hei, dice: Ve'aesh al hamizbeach tukadvo.
y el fuego sobre el altar arderá allí. Riba kam yekidot harbe. Rashi dice que acá la Torá mencionó varias veces el mismo shoresh, la misma raíz, que es la raíz yud kuf dalet, donde viene el verbo lehokid, que significa encender fuego. Riba etze, o sea que mencionó esto varias veces. La primera vez dice a la mokda, una vez. Be'esha mizbeach tukat bo, y el fuego del altar va a arder sobre él. Ve'aesh la mizbeach tukat bo, y el fuego sobre el altar será encendido, arderá allí. Esh tamid tukad al mizbeach, y un fuego permanente se mantendrá sobre el altar. En total aparece la raíz Yud Kuf Dalet en diferentes formas 4 veces. Y Rashi lo menciona porque dice lo siguiente: Kulam nidreshu b'masejet Yoma. Todas fueron estudiadas en el Masejet Yoma, shenechleku rabotenu b'minyan ha'ma'arajot shehayu sham. Porque discutieron los sabios cuántas ma'arajot, o sea, cuántos sistemas de maderas había sobre el altar. ¿A qué nos referimos? El altar era como una especie de cuadrado, y en este cuadrado hay una shela, ¿cuántas hogueras debe haber? Entonces, si vamos a leer que en el pasuk hay 4 veces, o aparece 4 veces la palabra que indica fuego, entonces tendríamos que entender que sobre el altar tendrían que haber 4 hogueras. Sin embargo, esto es una discusión en Masejet Yoma, como trae Rashi, y vamos a optar por una de las opiniones que dice que sobre el altar había solamente 3 hogueras. En la mitad del altar había algo que se llamaba tapuaj. Tapuaj era, en la palabra en hebreo significa, hoy se utiliza para decir manzana, se refiere a un pomo, o sea, algo inflado, que es el lugar donde se ponía ceniza, akshab. Cuando se subía al altar, el altar estaba ubicado en la dirección del norte al sur. O sea, se subía por la parte sur y se llegaba hasta una superficie, que esta superficie era una superficie cuadrada, que tenía obviamente lados a los 4 puntos cardinales, pero se subía por el sur. Ahora, inmediatamente que se sube por el sur, había una marajá, o sea, había una hoguera que estaba a mano derecha, por lo tanto estaba en la esquina sureste. La esquina sureste, si subimos a la derecha, del sur subiendo hacia arriba hasta el altar, tenemos que la parte sur, que por donde estoy subiendo, y el este, o sea, el mizraj, allí había una marajá. Esta marajá era la marajá más grande y por lo tanto se conocía como la marajá gdola, o sea, como la hoguera más grande, que donde se quemaban los korbanot. Después, debido a que no se podía tomar la dirección de la izquierda, sino que siempre se seguía hacia la derecha, por un pasuk que dice Bekol Mashatatifne y Emiratifne, donde vas a dirigirte siempre que sea hacia la derecha. Entonces se seguía derecho, más hacia el norte, se doblaba después, y la marajá que se encontraba era una marajá que tenemos que entenderlo si lo vamos a ver a nivel de cuadrado. Se encontraba en la parte norte, pero yendo hacia el oeste, ¿bien? Que era una marajá pequeña, que esta marajá pequeña era la marajá del Esh Tamid, o sea, del fuego que se mantenía siempre. Y finalmente, en la parte oeste, pero del sur, había una tercera marajá, que era la marajá que se conoce como la marajá Ktana. Cada una de ellas tenía funciones especiales y, como dijimos, la forma en que el Cohen estaba dentro del altar era siempre hacia el lado derecho. Siempre iba hacia el lado derecho, ¿no? Y había en esto varios pratín, hay muchos detalles y se encuentran en nuestro libro, en el Sefer Vaikra. Esto es lo que está escrito en la Torah. Así es como la Torah habla sobre el Esh Tamid. Entonces, si hablamos del Esh Tamid, estamos hablando de la marajá que estaba en el noroeste.
en el noroeste. Ahí estaba la Marajá que se conoce como Marajá Shel Esh Tamid, del fuego que estaba siempre ahí presente. En el Zohar de esta semana, o sea, que relaciona, que estudia la Parashá de Tzav, hay una itiahasut, hay una forma de estudiar, de profundizar el tema del Esh Tamid y en general el tema del simbolismo del fuego dentro de la boda de los Korbanot. Está escrito en el Zohar, en la página, en el tomo tercero del Zohar clásico, es el que trae los libros de Vaikra, Bemidbar y Dvarim, mientras que el primer tomo trae Bereshit, el segundo Shemot, el tercero junta los últimos tres libros. Y aquí en la página Lamed Amud Aleph, el Zohar dice lo siguiente: Rabbi Jía Amar, Rabbi Jía dijo, Esh tamid tukat al hamizbeach lo tichve. Un fuego perpetuo, continuo, va a arder sobre el altar, lo tichve, no puede ser apagado. El pasuk que acabamos de estudiar a nivel de Pshat, que leí simplemente, y ahora vamos a estudiarlo a nivel un poquitito más en profundidad. O sea, vamos a ingresar en el simbolismo de la manera en que el Zohar, la Cábala, la Penimiento Torah, entienden estos conceptos. Dice así: Da Esho de Yitzhak. El fuego que no se apagaba sobre el altar es el fuego de Yitzhak. Dichtiv, como está escrito, Hine Haesh ve Haetzim. En la Akedah, en el momento en que Abraham vino, puso a Yitzhak sobre un altar, en esa parashá, en ese texto, está escrito que Yitzhak vino le pregunta a su padre cuando van hacia el altar que están construyendo, que él tiene, ahí ve que hay fuego y hay etzim, o sea que hay madera, pero no ve el corbán. Ahí continúa ahí la parashá en los kibunim, en todos los niveles de entendimiento que eso tiene. Y allí dice Yitzhak, Ine haesh ve'aetzim, he aquí el fuego y he aquí la madera. Vehaino, dice el Zohar Akshav, esh tamit de kaima tadir. Este es el fuego constante, tamit, que quiere decir de kaima tadir, que se mantiene siempre, que siempre está. Ve'aetzim eilim, y los árboles esos de los que Yitzhak habló, etzim de Abraham, son los etzim, o sea, son los maderos, la madera que se refiere o que está simbolizado por la mitad de Abraham Avinu. En otras palabras, como ya conocemos, el Zohar no explica demasiado, pero se profundiza acá en el hecho de que cuando hablamos del fuego de Yitzhak, estamos hablando de algo que es mautí, que es esencial dentro de Yitzhak Avinu, y esa es su midá, o sea, su característica, su naturaleza, que es ser gvurá, o sea, que representa la sefirá de gvurá con todos sus aspectos. Y cuando decimos que los eitzim, que son los eitzim de Abraham, entonces quiere decir de que estos eitzim representan o simbolizan el maut, la esencia, la midá de Abraham vino, que es el gesed. Entonces encontramos que la madera es el gesed y que el fuego es la kvura. Ahora, obviamente, como conocemos y lo sabemos por los textos y la naturaleza nos enseña, el fuego ojes, el fuego se apodera de la madera y la consume. Eso quiere decir que una de las formas que se necesita para poder utilizar, para poder llegar al entendimiento completo, porque es un símbolo, ¿no? Obviamente, de la midá de Gvurá, se necesita que ésta esté, que ésta se estructure, llegue, esté presente en el Gesed, o sea que se revista en Gesed. Se revista en Gesed como el fuego quema la madera. Continúa el Zohar y dice, Ubier alea ha-Kohen, y va a quemar sobre eso el Kohen, etzin baboker, como dice el pasú, que es lo que va a hacer el Kohen sobre el altar. Tenan está enseñado
Continúa el Zohar y dice, Tnan, Me'esha de Yitzhak, del fuego de Yitzhak, o sea, de su midá, de la midá de Gvurá, Nagid umate lehai mizbeach, llegaba, se prolongaba y llegaba y salía, o sea, que de ahí se producía, de este mizbeach benafik, y salía, o sea, del fuego, fuego de Yitzhak, de la mirada de Gvurá, estaba presente en el fuego que ardía en el mizbeach, y de allí nafek salía, de allí, de ese fuego que está en el mizbeach, gumbra hat listar mizrach, salía una chispa hacia el lado del oriente, del Mizrach, del este. Begum Brahat listar Ma'arav. Y salía otra chispa en la dirección del oeste, del Ma'arav. Begum Brahat listar Tzafon. Salía una en dirección del norte. Begum Brahat listar Darom. Y después una en dirección del sur. O sea, la forma en que el fuego de Yitzhak, la mirada de Gvurá, estaba representada en lo físico del fuego del altar, nos enseña que los puntos cardinales a los cuales se estructura justamente la mirada de la Gvurá era que primero se iba hacia el Mizrach, hacia el oriente, después hacia el Ma'arav, después hacia el norte y después hacia el sur. Forma de una X, formaba como si fuese una X. Ledalet Zavian de Madveja. Y esto cubría las cuatro partes del altar. Cubría las cuatro partes del altar. Bekahana Ashar, y el Cohen se rodeaba, o sea, el Cohen rodeaba. Bekahana Ashar, como dije, o sea, el Cohen rodeaba al altar, Ledalet Zaviam, por los cuatro lados Bamitvajá del altar. It Kedesh, había una dargá, o sea, había un nivel, o sea, un lugar para subir que se conoce como el Kedesh, o sea, la rampa. Had Bedargin Yadiam, un Kedesh Had con los niveles conocidos. De Darga Tata'a, el nivel más bajo, Mate Benahit Letehoma Ilaha. Y el nivel más bajo del Mizbeach, del altar, bajaba y se introducía hasta los abismos más profundos que se conocen como Tehoma Ilaha, o sea, como el abismo superior, superior en el sentido del fuerte, el profundo, el mayor. Migo Shit Had, que esto estaba dentro de un Shit Had, de una base. Ubeshata deinun gumbrin matule dalet zaviam, y en el momento en que las cuatro chispas se comenzaban a cubrir los cuatro puntos cardinales, Hat Zika Itar, había como una fuerza que se despertaba, Benahit Lehahutehoma, y bajaba hasta estas profundidades, y la A grande, Ubejahu Atar It Hailin Hayalim. Y en aquel lugar, en el Tehoma Gaba, o sea, en el lugar más profundo, allí habían muchas fuerzas, Hayalim, como soldados, o sea, fuerzas, de hambre Kadosh Bekal Rav, que decían Kadosh, sagrado, con una voz muy fuerte. Y la A, Umisitra Ahara hambre Kadosh Bekol Neimuta y la A. Y del otro lado también decían Kadosh con una fuerza, con una voz, Neimuta, agradable y superior. Umisitra Ahara, y del otro lado Heilin Aharanin de hambre Kadosh. Y por el otro lado también habían fuerzas que decían Kadosh. Bejen Ledalet Zaviam. Y así en las cuatro direcciones, en los cuatro ángulos. Vamos a explicar qué es lo que nos quiere decir esta expresión del Zohar, ¿no? Esto que el Zohar nos quiere enseñar. Primero dijimos que
De los pesukim que conocemos de la Akedah de Yitzhak, entendemos que la relación que había entre la Gvurá, que es Yitzhak, y el Gesed, que es Abraham, es algo que está eh, muy presente y que introduce una cosa junto con la otra. O sea que hay una interioridad de uno en el otro, y eso es lo que hace que haya iluminación, si es que el fuego sirve para iluminar, o que a través de eso se quemen los korbanot, o sea, se reduzca aquello que es presentado, que son los korbanot, en sus diferentes niveles, en sus diferentes nombres y en sus diferentes estatus. Pero de la mirada de Yitzhak, nos enseña el Zohar, de la mirada de Yitzhak, salían 4 chispas, que el Zohar las llama Gumbra, chispa. Una iba hacia el oriente, otra hacia el occidente, al norte y al sur. O sea que el fuego que simboliza la Gvurá, o sea que la Gvurá está simbolizada en el fuego, abarca toda la realidad del mundo. Esto quiere decir que la expresión de la Gvurá, la expresión de la mirada de Yitzhak, es algo que abarcaba el mundo entero debido a que el altar simbolizaba en ese momento toda la realidad material. Y la expansión espiritual dentro de la realidad material se conoce a través de el fuego que se expande en chispas por todos sus lados. Y en ese lugar había un Cohen, que el Cohen simboliza la mitad del Gesed, así como estaba la leña, la madera, que al quemarse justamente que trae la conjunción de la Gvurá y del Gesed, pero además de eso había un Cohen que caminaba alrededor del altar. Y al caminar el Cohen, que es el Gesed, alrededor del altar, justamente se va nuevamente estructurando esta combinación de las dos fuerzas de la Gvurá y del Gesed, de la fuerza y de la bondad, en todos los aspectos y en todos los rincones de la Metziut, del mundo, del cosmos, que simboliza el altar. Después el Zohar hace una kfitzá un poco, se salta a un punto mucho más profundo y dice que la base del altar llegaba hasta las profundidades del abismo, Tehoma y la, o sea, el abismo. ¿El abismo a qué nos referimos? El abismo se refiere justamente a las dimensiones de lo desconocido, a las dimensiones de lo paralelo, a las dimensiones de aquello que está más allá de nuestra visión y por lo tanto de nuestra comprensión. O sea, estamos hablando de otros mundos y de otras realidades, de universos que son paralelos. Y esos son o están representados por el nombre este de Tehom. Y también allí, en las 4 partes, en los 4 ángulos, Zavi'an, dice el Zohar, Zavit es un ángulo, allí también hay un cierto orden. Entonces quiere decir que en las dimensiones paralelas, en los mundos correlativos a este, también hay un orden. Y el orden que este Olam tiene, precisamente el del Tehom, gira en torno a una palabra clave. O sea, se estructuran a través de un código. Y el código que los representa es la palabra Kadosh. Y así, cuando desde un punto de vista práctico, al lado del altar habían unos agujeros, que en estos agujeros se vertía vino, que este vino llegaba, agua y también vino, llegaba hasta las profundidades de la tierra. Bueno, esto es a nivel práctico. Y el Zohar habla de eso a nivel de concepto, diciendo que en estos lugares habían Hayalim, Hayalim. O sea, que habían fuerzas, que estas fuerzas decían Kadosh, 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 Kadosh. El Zohar trae 3 veces la palabra Kadosh, pero sabemos cómo son 4 ángulos, entonces son 4 veces la palabra Kadosh. Para decir separado, 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 separado. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo de lo real, que simboliza el altar, donde está presente, donde se ve la conexión con Hashem Yitbaraj a través de los presentes que se traen y de la conjunción de las medidas de la Gvurá, Yitzhak, y del Gesed, Abraham, a través del quemar la leña, ese es un mundo separado al otro mundo, el mundo del Tehom. En el mundo del Tehom es un mundo, como dijimos, que está más allá de nuestra comprensión y por lo tanto es paralelo a este, sin embargo es Kadosh, eso con respecto a nosotros, de la misma manera que es Kadosh nosotros con respecto a ellos.
¿Qué es lo que nos indica el Zohar con esto? Que hay una relación entre todos los universos, por lo tanto el altar es un cosmos en que está representado el ser humano, el Cohen que da vuelta sobre el altar, está representada la espiritualidad que rige la tierra en la medida de Gvurá y de Hesed, y está representado también otros mundos, otras realidades y otras dimensiones. Todo esto en el altar. Entonces, un punto de los profundos conocimientos que la Torah nos ha entregado sobre precisamente la realidad del Mishkan, del tabernáculo, primer Betamigdash, segundo Betamigdash, Ubezrat Hashem, del tercer Betamigdash.